Querido Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que tú nos das de habernos podido reunir para poder estudiar tu santa palabra. Señor, queremos pedir especial bendición, Señor, sobre toda esta asamblea que estamos aquí reunidos y también sobre aquellos que aún están por unirse, Señor, por los que estamos aquí, por los que van a unirse, Señor, a esta reunión, porque queremos pedir, Señor, honestamente, siendo conscientes de que nosotros no sabemos nada y necesitamos adquirir todo de ti, Señor, queremos pedir al profesor, Señor, Maestro, que es el Espíritu Santo, para que nos venga a enseñar, Señor, todas estas cosas, Señor, que están por sobrevenir o con las cuales podemos prepararnos, Señor. Te queremos pedir especial bendición sobre el pastor. Te logramos que así como tú ungiste los labios de Jeremías, unjas los suyos para que nos hable esa palabra de vida que tanto necesitamos, Señor. Te lo rogamos y te lo pedimos esta bendición en el nombre y por la intercesión de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alonso, por la oración. Un lindo poder encontrarnos juntas nuevamente con ustedes, hermanos. Feliz sábado para ustedes, pues allá aún es sábado de tarde. Acá ya es domingo de mañana, son las 7:10 de la mañana. Lindo poder compartir juntos el estudio de la palabra. Estamos estudiando Daniel capítulo 11, versículo 41. Y hemos estado ahí por algunas semanas porque hemos estado mirando las profecías de la apostasía del remanente, que es uno de los aspectos donde la profecía se encuentra aún, a pesar de que el ataque contra el remanente ya ocurrió, como está predicho ahí en el versículo 41, dice, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Entonces, la palabra provincias es es una palabra añadida al texto, no se encuentra en el original. Así que dice, y entrará a la tierra gloriosa y muchos caerán. Vamos a repasar eso, ya lo hemos estudiado en detalle. Dice, entrará, se está refiriendo al rey del norte, que en el versículo 41 se ha levantado, ha resucitado, ha salido del abismo, como lo vimos, y viene a atacar, a conquistar al mundo, especialmente al rey del sur. Dice ahí al fin del versículo 40, dice, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entonces nos muestra el completo control que se le va a permitir al rey del norte, a la Babilonia espiritual, poseer en el mundo por un corto periodo de tiempo. Pero para poder obtener ese control, tiene que neutralizar al remanente, porque el remanente posee un mensaje que si es predicado, entonces puede abrir los ojos del mundo contra el engaño de Babilonia y neutralizar su ataque. Entonces, en uno de los primeros pasos en el levantamiento de Babilonia es atacar a el pueblo remanente. Y no es un ataque violento, es un ataque de infiltración, pues dice ahí, entrará él a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es Israel en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento es la iglesia de Cristo, ¿no? Y en el tiempo del fin es el remanente. Entonces, es bien claro, vimos cómo hay varias profecías en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nos muestran esto mucho más en detalle, cómo iba a haber una falsa unión, una unión prohibida entre, entre la iglesia de Cristo en Génesis 6, entre la iglesia y las iglesias caídas. Um, y esto iba a dar resultado en que la religión de las iglesias caídas iba a entrar al pueblo de Dios, ya sea teológicamente, en forma de culto. Nos muestra específicamente Números 25, que iba a ocurrir una apostasía a nivel de líderes. Y Daniel 11:41 también nos muestra eso. La palabra muchos puede ser traducido muchos, multitudes o capitanes, líderes.
Entonces el ataque iba a ser específicamente a los líderes, porque si los líderes caen, entonces la apostasía o la caída de ellos va a influenciar a muchos. Y eso es lo que vemos en Números 25, que eventualmente la apostasía se iba a traer al campamento y iba a dividir al campamento en dos grandes grupos, los leales y los desleales. Eso es lo que nosotros llamamos el zarandeo. Y los leales son representados como yendo al santuario a orar y también haciendo una obra de purificación. Uno de los aspectos de la apostasía es que un líder trae a una prostituta al campamento y eso muestra el traer la experiencia de las iglesias caídas al remanente en la forma de un culto falso, una forma de adoración falsa. Y luego nos fuimos a ver el estado espiritual en Ezequiel 37 de la iglesia, que es la iglesia está muerta y ha estado muerta por muchos años. Está diseminada en el valle es símbolo del juicio, así que en el tiempo del juicio la iglesia está desunida, está muerta, está desunida en el valle. Pero hay una profecía, la vamos a ver cuando lleguemos a la profecía en el Daniel 11, el versículo 43 al versículo 44, donde se nos habla del revivimiento. La profecía de Ezequiel 37 nos habla del gran revivimiento que va a ocurrir dentro del remanente. Vimos a Joel 2, el ataque de las langostas que dejan a Israel totalmente destruido. Luego nos fuimos a ver a Mateo 24, donde Jesús nos muestra que va a haber una división, se van a odiar entre ellos y luego se levantan falsos profetas, falsos maestros, que el resultado de sus enseñanzas es que hay, ¿cómo se llama? Maldad dentro del pueblo, pero la palabra maldad quiere decir violación de la ley de Dios y que el amor de muchos se enfría. Entonces esa es la condición que ahora estamos sufriendo producto del ataque. Y luego fuimos a ver 2 de Tesalonicenses, donde se predice de que el papado se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces vemos, ¿no?, de que el cuadro no es un cuadro que da aliento, pero es un cuadro que nos muestra la realidad de lo que íbamos a pasar como pueblo. Y eso es lo que estamos pasando. Muchos se desconciertan, se desaniman, y hay muchos que abandonan las filas y otros forman grupos independientes que se dedican a criticar, atacar. Pero no es la respuesta. La respuesta es nuestra fe debe estar firme y nos debemos mantener dentro del remanente y ser fieles a Cristo, buscarle, a llorar ante Él, como se encuentra en Ezequiel capítulo 9. No, que la marca, el sello de Dios será puesto sobre aquellos que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en Jerusalén. Y entonces nuestra actitud debe ser la actitud de los líderes en Números 25, fieles. Ellos se postraron ante el santuario a interceder, a orar, a llorar, a clamar ante Dios por lo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y tenemos que asegurarnos que nosotros somos pueblo fiel. Y la fidelidad se encuentra como resultado de una vida rica con Cristo, una vida de absoluta sumisión al Señor Jesús. Aquí se nos muestra en Daniel capítulo 11, versículo 41, se nos muestran a los que escapan el ataque. Dice, entrará él en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas o estos escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son estos? Los edomitas, los moabitas y los amonitas.
Mayormente en el Antiguo Testamento los vemos como enemigos de Israel, a los edomitas, los moabitas y los amonitas. Pero ellos eran parientes de Israel. Todos ellos eran parientes de Israel. Vamos a ver algunos textos que nos clarifican esto. Vamos al libro de Génesis, capítulo 25 y versículo 30. Génesis, capítulo 25 y versículo 30. Nos dice, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Así que los edomitas eran los descendientes de Esaú. A él se le llamó Edom, producto de lo que, del intercambio que hizo de su primogenitura por un plato de lentejas. Así que los edomitas eran los descendientes de, de Esaú, hermano de Jacob. Así que ellos son están relacionados muy cerca con Israel. Vamos a Génesis 32:3. Génesis 32. No, vamos a Génesis 19, perdón. Génesis 19, versículos 37 al 38. Génesis 19, versículos 37 al 38. Dice, y dio a luz la mayor un hijo y lo llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Estos son los hijos que Lot tuvo con la relación ilícita que sus hijas tuvieron con él, los moabitas y los amonitas. Lot era el sobrino de Abraham, así que también descendientes de Abraham o con parientes de Israel. Así que se nos muestra aquí en el capítulo 11, en el versículo 41, que mientras está la grande en el remanente, hay parientes del remanente que escapan el ataque, que escapan de su mano. Vamos a estudiar eso de la mano en un ratito, pero es interesante eso ver. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son nuestros parientes? ¿Quiénes son aquellos ilustrados por estos versículos? Vamos al libro de Marcos, el capítulo 3. Y aquí el Señor Jesús nos enseña quiénes son nuestros parientes, quiénes son los parientes de Jesús, que serían nuestros parientes. Marcos capítulo 3, versículos 33 al 35. Dice, leamos desde el versículo 31. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Así que ahí encontramos a los parientes de Jesús, todos aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, hay pueblo fiel afuera del remanente, nuestros parientes,
lejanos, cercanos, todo aquel que es protestante, todos aquellos que están en Babilonia, pero que ellos, a pesar de estar en Babilonia, ellos hacen la voluntad de Dios, aman la palabra de Dios y caminan de acuerdo a lo que el Señor enseña en su palabra y lo que ellos conocen de aquella palabra. Puede que no guarden el sábado aún, puede que no tengan las verdades avanzadas que nosotros tenemos, pero son más fieles que nosotros a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que conoce, porque se juzga de acuerdo al conocimiento que ha sido revelado. Entonces, tenemos parientes nosotros en Babilonia y la palabra de Dios nos dice que va a llegar el momento que el Señor va a llamar a los que están en Babilonia. El Señor Jesús dice que otras ovejas hay que no son de este redil. A ellos también llamarán, escucharán mi voz y vendrán y habrá un redil y un pastor. Entonces el Señor Jesús va a hacer la obra de llamar a sus hijos que están en los otros rediles, en Babilonia. Y Babilonia está conformada de tres grandes grupos. Está el catolicismo, está el protestantismo. Los protestantes son nuestros parientes más cercanos porque nosotros salimos de las religiones protestantes. Nuestro origen se encuentra en los bautistas, en los metodistas, en los presbiterianos, porque de ellos salieron todos aquellos que conformaron la iglesia adventista. La iglesia adventista por naturaleza es protestante, pero también espiritualmente tenemos parientes en la iglesia católica, y de ahí nos vamos a todas las otras religiones, en el Islam, en el budismo, en el hinduismo, incluso las religiones ocultistas, porque hay seguidores sinceros de Dios en todos esos sistemas, a pesar de que a lo mejor no conocen las Sagradas Escrituras, pero ellos viven de acuerdo a lo que conocen de la voluntad divina, son obedientes, viven de acuerdo a la verdad y viven de acuerdo al gran principio de la ley de Dios, que es el amor, la negación propia para ser felices a los demás, el abandono propio para el bienestar de aquellos que nos rodean. Entonces, si ellos viven de acuerdo a la verdad, si ellos siguen lo que poseen, sea poquito o mucho, entonces ellos son parientes de Cristo, son la madre, son los hermanos y las hermanas de Jesús. Por lo tanto, son los parientes del remanente. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, perdón, el capítulo 18, se nos muestra que antes que todo termine, Jesús va a llamar a sus hijos que están en otras denominaciones, a los que están en Babilonia. Dice Apocalipsis 18, el versículo 4, y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Así que hay una diferencia grande hecha aquí entre Babilonia y el remanente. El remanente no es Babilonia. Babilonia es el enemigo del remanente. Lo ha atacado. Por eso el remanente se encuentra en el estado que hay, a pesar de que hay apostasía, a pesar de que hay confusión, a pesar de que hay división, desunión y todas esas cosas que existen dentro de nosotros. Nosotros no somos Babilonias y nunca vamos a llegar a ser Babilonia, dice la hermana de White. Nunca. Dios va a librar a su pueblo. Va a parecer que ha caído, pero no va a caer. Jesús va a librar a su pueblo. Él lo va a defender y lo va a zarandear. Y en ese proceso, Jesús va a llamar a todo su pueblo que aún queda en Babilonia. Dice el Managuay que son más los que están en Babilonia que los que están en el remanente. Y ocurre una gran transacción en las últimas horas. Muchos que conforman el remanente, pero que no tienen la actitud de Moab, Edom y Amón, que son los que hacen la voluntad de Dios de acuerdo a lo que conocen, que siguen lo que está escrito en su palabra. Todos aquellos
que conforman el remanente, pero que no son parientes de Cristo porque nunca han hecho su voluntad, entonces todos ellos van a salir volando del remanente. Y eso está claramente dicho en el libro de Mateo. El Señor Jesús nos muestra el resultado de aquellos que son engañados por las enseñanzas de los falsos profetas. En Mateo capítulo 7, cuando Cristo viene, se encuentra con un grupo de personas que lo están aclamando. Él dice el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces aquí se encuentra que la base de la aceptación, la base de ser reconocidos como madre, padre, madre, hermano, hermana de Jesús, es que hagamos la voluntad de Cristo, que vivamos de acuerdo a lo que Él enseña. Porque ese es el principio del amor. El amor naturalmente lleva a la obediencia a la ley de Dios, que es la única obediencia que Dios acepta, el obedecerle por amor. Y luego dice en el versículo 24, el Señor Jesús expande esto porque es importante, porque cómo es posible que gente que hicieron milagros, profetizaron, hicieron grandes cosas, echaron fuera demonios, en el nombre de Jesús, al final Jesús les dice, yo nunca los conocí, no hicieron nunca la voluntad de Dios y hicieron maldad, violaron la ley de Dios. El versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, ¿cómo fundamentamos, ponemos los fundamentos de nuestra casa sobre la roca que es Cristo Jesús? Es hacer lo que Él nos dice, hacer lo que Él enseña, por amor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La prueba del amor es la obediencia, pero no es una obediencia legalista, es una obediencia de sumisión completa por amor a Cristo Jesús para que Él haga su voluntad en nosotros. Es Cristo viviendo en nosotros. Por eso el Señor Jesús equipara la obediencia a una relación íntima con Jesús. Por eso Él dice, apartados de mí, nunca os conocí, dice, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué ellos violaron la ley? Porque nunca tuvieron una íntima relación con Jesús. Tratar de obedecer sin tener una vida de intimidad con Cristo, entonces es frío legalismo. Es el producto del orgullo. Es tratar de mostrar que yo soy mejor, que yo lo merezco, que Dios me debe aceptar por mis obras. Entonces representa rebelión a Dios porque el corazón no se ha sometido a Jesús para que Él haga su voluntad en nosotros. Por eso la prueba del discipulado es hacer la voluntad de Dios, no mi voluntad. Eso requiere muerte propia, requiere una sumisión absoluta, una entrega total para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Entonces, hay pueblo de Dios fiel, obediente en todas las otras denominaciones y manifestaciones de fe en el mundo, en Babilonia. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de mirar en menos a hermanos y hermanas que se encuentran en otras denominaciones. Hemos de considerarlos hermanos, hemos de considerarlos hijos de Dios y dejar que Dios juzgue. Hemos nosotros de compartir nuestra fe con ellos. Hemos de amarlos. Hemos de enseñarles las verdades que ellos no poseen
pero en una relación de amor, no en una relación de antagonismo, ni en una relación de superioridad. Nosotros no somos superiores a ellos. Tenemos verdades avanzadas que nos hacen deudores a ellos, pero no somos superiores. Somos siervos de ellos. Las verdades que nosotros tenemos nos hacen siervos del pueblo de Dios que se encuentra en otros lugares. Y hemos de dedicar nuestra energía, nuestros bienes, nuestro tiempo, nuestros talentos para iluminar el camino de estas personas. Entonces, que no tengamos, a pesar que tenemos que tener una relación cuidadosa, es una relación de amor, pero es una relación cuidadosa porque en esta relación hemos de tener mucho cuidado de no aceptar sus doctrinas, sus formas de culto y todas esas cosas, sus prácticas de vida, porque en muchos casos todo esto se ha vuelto una mezcla de cristianismo con paganismo y Dios odia ello. Nuestra fe debe mantenerse pura. Nosotros somos ilustrados por las vírgenes. No hemos de aceptar doctrina, enseñanza, prácticas de culto que van en contra de lo que nosotros somos y lo que nosotros creemos, porque eso es lo que nos hace vírgenes. Pero tampoco no hemos de desecharles, ni atacarles, ni tratarles de tal manera que ellos nos ven a nosotros como enemigos. Son parientes. Aquellos que son fieles son nuestros parientes. Muy bien, eso es entonces Daniel 11:41. Muy bien, en el versículo 42 se dice, extenderá su mano. Y quiero que vean aquí, bueno, leamos todo el versículo 42. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Esto de extender la mano quiere decir que él está tomando control del mundo. En el versículo 41 se nos habla de aquella mano. Dice el versículo 41, entrarán en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. El remanente no escapó de su mano. Él nos ataca y en cierto modo nos conquista. No totalmente, pero hubo una conquista. La mano del papado, la mano de Babilonia. Y entonces en el versículo 42 se muestra aquella mano ahora extendiéndose a conquistar todo el mundo. Es una conquista no violenta, nuevamente decimos, una conquista a través de una ideología. ¿Qué es esa mano? ¿Cuál es la mano de Babilonia? ¿Qué contiene en la mano Babilonia que lleva tan fácilmente a conquistar el mundo? Bueno, se nos muestra lo que Babilonia tiene en la mano en Apocalipsis 17. Apocalipsis 17. En el versículo 1 se nos muestra, dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el furor de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano, ahí está la mano, Babilonia tiene algo en la mano. ¿Qué es lo que tiene? Un cáliz de oro, tiene una copa de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, bueno, ahí está. Entonces ahí se encuentra lo que la mujer usa para conquistar las naciones y conquistar las iglesias. ¿Qué es lo que hace? Les da a beber del cáliz, de la copa que ella tiene en su mano.
Y fíjense ustedes cuál es el resultado de esto. Dice el versículo 2 del 17, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Así que la única manera de escapar el vino de la fornicación, que son las abominaciones de Babilonia, se nos dice en el versículo 4, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de oro, un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Así que esto es lo que lleva a la mujer a conquistar el mundo. El capítulo 18, vemos nuevamente este aspecto. Dice el versículo, capítulo 18, dice el versículo 3, dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Especialmente se menciona a los reyes de la tierra fornicando con esta mujer. Ellos beben del vino, las naciones beben del vino, los reyes beben del vino y quedan emborrachados, incapaces de determinar el bien del mal, la verdad del error, que queda un estado de mareo, se podría decir, de confusión, porque eso es lo que crea el vino, el alcohol crea un estado de confusión mental. Por eso se la llama Babilonia, porque la palabra Babilonia quiere decir confusión, y ella crea confusión a través de sus abominaciones. Ahora, vamos a estudiar nuevamente, hemos estudiado antes las abominaciones de Babilonia, pero lo vamos a repasar la próxima semana. Es importante entender porque si nos damos cuenta, el mundo entero se encuentra en un estado de confusión total, en todo aspecto, económico, político, religioso, social, moral. En todo aspecto hay terrible confusión. Y esa es una de las marcas que nos muestra que Babilonia está controlando el mundo. Está tomando el poder del mundo. Las naciones se han emborrachado con el vino de las abominaciones. Y entonces dice Daniel 11:41 que los moabitas, los edomitas y los amonitas se escapan de su mano. No toman el vino. ¿Por qué no tomaron el vino? Porque ellos hacen la voluntad de Dios. Es interesante, ¿no? De que en Daniel 11, en el Daniel 14, se nos dice que en Daniel 14, el versículo 4, dice, estos, hablando de los 144,000, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Las mujeres cometen fornicación porque son prostitutas, pero también para llevar a la fornicación emborrachan al sujeto. Y eso lo vemos nosotros en Números 25, dice la hermana de White, que cuando el pueblo fue al culto a Baal, había mucho vino y tomaron, y eso los preparó para la apostasía. Entonces, las abominaciones de Babilonia son el vino que ella les da a las naciones. Son prácticas, son creencias, doctrinas que preparan el corazón para la apostasía y el abandono de la ley de Dios. Llevan al mundo a la idolatría. Eso es lo que ella está haciendo en preparación antes de introducir su propia ley y forzar al mundo a subyugarse a sus mandamientos y a violar la ley de Dios y el sábado.
Tiene que crear un estado de absoluta confusión, donde no se sabe lo que es bueno, no se sabe lo que es malo, no hay conocimiento de Dios de lo correcto. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros. Eso es lo que ella está haciendo, está extendiendo su mano a todas las naciones. Y en la extensión de aquella mano, ella tiene el cáliz, ella tiene la copa. Entonces está llevando a los reyes de la tierra a fornicar con ella, a participar de sus enseñanzas, a adoptar sus doctrinas, su creencia. Todo lo que estamos viendo de la inmoralidad que se viene de Babilonia. El asunto del clima y todo eso es de Babilonia. Todas estas cosas provienen de Babilonia para crear un estado de confusión en el mundo. Eso lo vamos a investigar un poquito más la próxima semana. Vamos de vuelta al libro de Daniel. La mano. Entonces, esto nos dice de que la caída de Israel, la caída del pueblo de Dios, la apostasía, no la caída, la apostasía que ocurre dentro del pueblo de Dios en el versículo 91, en parte es porque se han embriagado con el vino de Babilonia. Han aceptado sus doctrinas, han aceptado sus formas de culto, su manera de vestirse, su manera de pensar, son adoptadas dentro del pueblo. Y aquellos que no caen son aquellos que no aceptan aquello, que mantienen una fe pura. Son vírgenes, como los 144,000, son caracterizados por el hecho que ellos son vírgenes, mantuvieron una fe pura. No se mezclaron con las prostitutas. Versículo 42, entonces extenderá su mano contra las tierras, les va a embriagar a las naciones. Y eso es lo que vemos. Hay una unión en el mundo en contra de la voluntad de Dios. Hay una unión de confusión. Todas las naciones de repente han pasado leyes que violan la ley de Dios, que han traído confusión en cuanto al asunto del género, del matrimonio, de la familia. Y eso es violación del sexto mandamiento. ¿Cómo se llama? Las naciones han pasado leyes en cuanto al asesinato, las leyes del aborto, violan el sexto mandamiento. Entonces, todas las naciones lo están haciendo, especialmente las naciones que se llaman cristianas. Entonces, eso nos muestra que han tomado del vino de Babilonia. Muy bien, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Entonces, ahí se encuentra la caída de Egipto, que es el rey del sur, el Egipto espiritual. Los poderes políticos, los poderes seculares y la filosofía del secularismo va a caer. Nuevamente yo hablo de esto porque es importante que el estado de cosas que se está produciendo, el caos, el ciclón simbólico, el terremoto simbólico, el abismo, se va a llevar al mundo a un estado de tal situación que el mundo se va a volver a Dios. Van a buscar la religión. Y en eso entonces Babilonia va a tomar el poder. Esa situación aún no ha llegado, pero estamos en el borde de ello. Vienen hambruna y se tiene, ¿cómo se llama? Se está hablando que más de 1 billón de personas van a perecer en la hambruna. Vienen a caída económica, como lo vamos a ver, guerras, a desastres naturales de tal tamaño, enfermedades, donde ciudades enteras van a quedar vacías, dice el espíritu de profecía. Entonces, en este estado de cosas, el mundo se va a volver a la religión y va a preparar el camino para que Satanás aparezca como Jesús. Si Satanás aparece hoy como Jesús, nadie le daría boleto porque el mundo no está interesado. El mundo cristiano, llamado cristiano, está totalmente secularizado. Aquí en Australia aparecería Jesús, los australianos se reirían de él, no le darían boleto, ellos no están interesados en aspectos religiosos, pero viene la hora en que el mundo entero
va a estar interesado nuevamente en la religión. Entonces, estamos avanzando hacia allá porque estamos viendo todo el caos que se está formando ¿cómo se llama? El aumento de los precios de la comida, del petróleo, va a aumentar la pobreza, se va a crear un estado de revolución. Vienen horas muy difíciles, muy, muy difíciles. Muy bien, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Ya hemos visto la caída de Egipto, pero vemos entonces que a pesar de que el ataque de Egipto comienza en el versículo 40, se consuma en el versículo 42. Toma tiempo. Versículo 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía, Etiopía les seguirán. Libia y Etiopía son países que están al sur de Egipto. Entonces va a tomar control de todo el sur. Nada se va a escapar. Es por eso que vemos a la mujer sentada en la bestia, la iglesia, Babilonia, controlando al poder político, teniendo absoluto control. Y la Biblia nos dice en Apocalipsis 17 que los reyes de la tierra le entregarán su poder a la bestia. Entonces la bestia representa poder político y el papado en Apocalipsis 17. Le entregarán su poder a la iglesia controlará el mundo, especialmente en la persona del papado. Y nos dice ahí que se apoderará de los tesoros de oro y plata. Esta es una referencia al poder económico de las naciones. Entonces, para conquistar el mundo y adueñarse de todo, Babilonia va a tomar control de las finanzas del mundo, del mundo financiero. Y esto tiene que ocurrirlo para poder tener absoluto control de los seres humanos. Nosotros aún estamos en un sistema económico libre, donde tú ganas tu dinero y puedes gastarlo como quieras, y el dinero efectivo te da la capacidad de tener libertad. Pero viene un sistema que va a ser totalmente controlado. Y eso nos muestra en Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Nos dice el versículo 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Entonces, junto con la marca de la bestia, para imponer la marca de la bestia, viene un sistema de total control económico, porque dice, nadie podrá ni comprar ni vender a no ser que tengan la marca de la bestia. Mientras haya un sistema económico libre, no se puede enforzar la marca de la bestia, porque junto con la marca de la bestia, que es la observancia del domingo, la autoridad papal, debe haber un control absoluto de lo económico para poder coercionar a la población a someterse a los mandatos que serán impuestos. Así que ya se habla, y hay países, por ejemplo, en Suecia, los hermanos de Suecia nos dicen de que allá hace muchos años que ya no se ve, o varios años que ya no se ve el efectivo. Cuando yo estuve allá, si tú pagas en efectivo, te añaden un porcentaje del costo. Si tú vas al banco, te penalizan si sacas efectivo. Entonces ya se hizo la transición del efectivo a la moneda, ¿cómo se llama? Electrónica. Todo es electrónico.
Ahora, ¿será ese el sistema en el cual va a haber el absoluto control? Si las cosas marchan bien rápido, sí, puede que ese sea el sistema, porque es muy fácil de controlar a la población cuando todo es electrónico. Pueden apretar simplemente un botón y se cancela tu capacidad de sacar dinero y usar dinero de tus cuentas de banco. Y listo, te cortaron. Se acabó. Entonces ya no puedes comprar, te cancelan tus oportunidades de ir, obtener y de vender y de comprar y se acabó todo. Entonces te controlan absolutamente. Hemos de esperar y ver cómo este sistema va, va a llevarse a cabo, ¿no? Los detalles no nos son entregados en profecía. Vamos a esperar entonces cómo esto ocurra, pero la hermana de White, la Biblia nos predice un gran cataclismo económico, donde de un día al otro el dinero no va a valer nada. Lo vamos a poder tirar en las calles. La plata y el oro, dice la Biblia, no van a valer nada. Hay adventistas que andan comprando oro por ahí para asegurarse que no pierden su dinero. La plata y el oro no va a valer nada. Ellos se van a asegurar que todo el medio a través del cual tú has tenido dinero y que te hace libre va a dejar de existir. Va a dejar de existir. Va a ser un sistema económico totalmente distinto. Entonces, hemos de estar orando nosotros, pidiéndole al Señor, si tenemos posesiones, que nos muestre qué hacer con esas posesiones ahora. Pedirle al Señor, Señor, indícame qué he de hacer, muéstrame. No hemos de ahora estar invirtiendo en asuntos económicos, comprándonos casas. Eso ya se acabó. Ya vemos en el horizonte la crisis asomándose y viniendo rápidamente contra nosotros. Hemos de pedirle a Dios que nos dé sabiduría en cuanto a los bienes que Él nos ha otorgado para poder usarlos para su obra, para la predicación del Evangelio. Porque lo que ahora no se use, se va a perder, se va a ir al hoyo. Todo el mundo va a llegar a ser pobre. Solamente a unos cuantos se les va a permitir tener el poder, las riquezas y todo aquello. Y a los que se sometan al sistema van a tener bienestar económico, van a tener libertad de comprar y vender porque se han sometido al sistema. Los que no se sometan al sistema lo van a perder todo, absolutamente todo. Nada nos va a quedar. Entonces, ha llegado la hora, esa hora de poder planear con el Señor y hacerlo sabiamente para que nuestros bienes económicos puedan ser utilizados correctamente en la obra del Señor. Entonces, en oración, ayuno, hay que buscar al Señor para que nos muestre su voluntad y Él nos guíe, porque aquí nadie te puede guiar. No me pregunten a mi pastor, yo debo vender la casa para poner la plata. Yo no sé. Yo puedo decirles sí, y si no era la voluntad del Señor que todavía la vendan, tienen que ir a donde el Señor. Y ahí ante Él, en ayuno, en humildad, en oración, pedirle a Dios que les muestre su voluntad y que Él les indique lo que hay que hacer. No hay ningún pastor que pueda decirles lo que ustedes deben hacer, porque esto es algo individual. El Señor va a ir individualmente indicando a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad a cualquier costo. Él les va a ir diciendo individualmente, ok, haz esto, haz esto, haz esto. Necesitamos guía individual en esto, en estos tiempos. Debemos tener una relación muy estrecha con Cristo para caminar con Él de acuerdo a su voluntad. Entonces aquí vemos la caída económica, el gran destrucción del sistema que hemos tenido, que nos ha permitido, ¿cómo se llama?, tener libertad. En parte de la libertad que ha gozado el mundo por unos cuantos centenios es la libertad económica. Eso llega a su fin, va a llegar muy pronto a su fin y se va a acabar. Muy bien, vamos de vuelta entonces a Daniel 11. Nos quedan unos minutitos porque tengo que ir a tomar desayuno. Lo dejamos ahí mejor para seguir la próxima semana porque ya el desayuno llama y a mí cuando el desayuno llama no hay nadie que me detenga. ¿Hay alguna preguntita por ahí, hermano? Entonces yo tengo una. Dígame, Em, hermana.
Bueno, como con lo que usted dice, efectivamente cae de cajón que hay que irse al campo. Ujú. Entonces, Claro. es complicado. Yo quiero hacerlo, pero todavía no veo la posibilidad y a veces pienso que tal vez es falta de fe o de escuchar la voz del Señor para poder entender a dónde poder irme, porque todavía tengo estudiando a mis hijas, sé que estamos en el fin del tiempo y es tan complejo todo esto de tomar estas decisiones, de tratar de tener esa autosuficiencia y dejar, o sea, cómo me siento muy enlazada todavía con las responsabilidades que tengo como mamá y sus estudios, entonces es difícil, em, pero sí es verdad lo que usted menciona de toda esta situación. Tengo una amiga que vive en Escocia y había un video que me llegó y que indicaba que, eh, no me recuerdo en qué país era, pero allá de Europa, que tiene cámaras de vigilancia que buscan la identificación facial. Y ahí se veían las personas que destruían estas cámaras, estos aparatos. Entonces yo le dije, oye, ¿esto es verdad? ¿Esto tú lo has visto en tu país? Y me dijo ella que, bueno, ella es chilena, vive allá, y me dijo que no había visto ese video, pero sí otros de esa misma connotación. Pero dice que ya la gente obviamente destruye eso porque se sienten privados de su libertad, de poder Mm. andar libremente donde ellos quieren, porque los tienen registrados. Y me dice de que ya han creado maneras de burlar estas cámaras. Yo no sé si esos serán chilenos los que hicieron eso, porque tienen una como bufanda, son bufandas que tienen caras por todos lados. Entonces las personas se Ya. las ponen y distraen a estas cámaras. Yo digo, si esto es así en estos países que, hablando humanamente, nos llevan más de 500 años de ventaja, ¿cierto? Eh, yo creo que efectivamente el tema del manejo económico con la plata digital sería como el punto importante de controlarnos. Sí, gracias, hermana Claudia. Sí, hay que, nosotros estamos, el Señor nos está abriendo a nosotros una puerta a poder salir de la ciudad. Hemos estado orando ya por 2 años de salir de la ciudad, hemos estado esperando y hay un hermano que hace poco se hizo adventista. Nos hemos hecho muy buenos amigos. Él es pasado libanés, así que él me ha invitado a que salga con ellos y él puede comprar propiedad. Así que ahí parece que se está abriendo una puerta. Vamos a ver cómo el Señor hace eso. Hay que orar, hay que, ¿cómo se llama? Orar, creer en el Señor y ser paciente y esperar que el Señor a todos va a abrir una oportunidad para que salgan y lo hagan. Y estemos dispuestos a abandonarlo todo. Todo tiene que estar dispuesto porque puede ser la única oportunidad que el Señor nos abra para salir. Así que hay que salir cuando el Señor nos indica, especialmente, claro, las personas que tienen bienes, que pueden vender su casa y comprar algo en el campo, se les hace más fácil que los que no tenemos bienes. Pero el Señor a todos nos va a dar oportunidades y hemos de estar dispuestos a sacrificarlo todo. Todos los bienestares de la ciudad, la educación, el shopping y todas esas cosas, hay que sacrificarlo, hay que salir. Claro que la ciudad provee hay comodidades que el campo no provee, pero el campo provee ventajas que la ciudad nunca te puede dar. Y eso es lo que hay que estar dispuesto a, a sacrificar todas aquellas comodidades. Muy bien, Alonso. Pastor, tenía una consulta sobre lo que usted había dicho al principio de la predicación. ¿El rey del norte primero se va contra el rey del sur y luego entra a la tierra gloriosa? ¿Cómo es ese orden o es simultáneo? No, el rey del norte comienza su ataque en el versículo 40 contra el rey del sur y se nos muestra en el versículo 40, se nos muestra la extensión del ataque. Es un ataque total, es una conquista total. Es como un resumen de todo. Se nos muestra los elementos que usa, el alcance de ese ataque. Pero luego el versículo 41 nos muestra que una de las primeras cosas que el rey del norte hace para conquistar el mundo
es neutralizar al remanente, para que el remanente no pueda llevar a cabo su obra de la predicación del mensaje de los 3 ángeles, porque eso lo desenmascararía a él. Gracias, pastor. De nada. Bueno, terminemos. Aquí hay otra pregunta. Dice, entonces sería importante estudiar lo que dice la Biblia de cómo poner nuestros recursos en el banco del cielo. Claro, poner los recursos en el banco del cielo es usar los recursos que el Señor nos ha dado para hacer su obra, para hacer el bien, para alimentar al pobre, vestir a los desnudos, cuidar de las viudas, de los huérfanos. Esa es la manera que nosotros ponemos el dinero en el banco del cielo. Entonces, no hemos nosotros de tratar los recursos que poseemos como que son nuestros. No son nuestros, nosotros somos mayordomos. Los recursos son de Dios y hemos de usar nuestros recursos de acuerdo a lo que Él dice. Por ejemplo, cuando vas a dar tu ofrenda, escucha lo que el Señor te dice. No lo hagas de acuerdo a lo que tú deseas. Dile, Señor, ¿qué deseas cuánto deseas que yo dé? Mejor sería de tener un plan para las ofrendas que va de acuerdo a porcentaje. Entonces es dar inteligentemente. El diezmo ha de ser devuelto a la iglesia. Las ofrendas las puedes usar para apoyar la iglesia local, para apoyar a ministerios, hacer tu propia obra. Entonces, dile al Señor que te indique. Si vas a comprar algo, pregúntale al Señor, ¿es esto tu voluntad? ¿Deseas que me compre esta ropa? ¿Deseas que coma esto? Porque Él es el jefe, Él es el dueño. Isabel, terminamos con esta pregunta. Buenas tardes, pastor. Buenas. Un alcance interesante de justamente lo iba a mencionar en relación a lo que acaba de decir. Nos quedamos con el concepto de evangelización tradicional y ocurre de que en estos últimos tiempos van a haber muchas formas de evangelización de llegar al resto del mundo. Y yo creo que allí está la importancia de lo que Elena G. de White habló con la reforma pro salud, que es un buen elemento para transmitir el mensaje en estos últimos tiempos, siendo de que podemos tomar como rama la ciencia que está hablando de todo el problema de alimentación. Por lo tanto, aquellos que están en esa área también están haciendo una obra de evangelización, pero la gente tiende a quedarse con el concepto que evangelizar es solamente dar estudios bíblicos y nada más. El mensaje en el último tiempo va a tener que ser dicho de muchas formas y entre ellas está esa, que es importante y está llegando mucha gente a conocer a Dios de esa forma. Sí, gracias, hermana Isabel. La hermana de igual lo llama la obra médico-misionera. Y ella enseña claramente que esta obra no ha de separarse ni actuar independientemente de la obra evangelística. Por eso se lo llama médico-misionera. Dios nos dio como pueblo una manera total de conquistar el mundo y nos dio varias maneras. Está la salud, está la educación, está ¿cómo se llama? El trabajo con las familias y está el evangelismo tradicional, las campañas, los obreros bíblicos, los colportores, el dar estudios bíblicos. Todo esto es parte del plan que Dios nos otorgó como adventistas para conquistar el mundo para Él. Así que todos aquellos elementos han de usarse en la obra de la predicación final. Y la parte de la salud es una área integral que tristemente dentro de nuestros países sudamericanos es algo como que se está descubriendo en los últimos años. La obra médico-naturista, que antes se los veía con ojos muy raros, ahora se está descubriendo la dieta, el cambio de dieta y todo aquello que es en los países más desarrollados como Australia, América, Inglaterra, es algo que se ha practicado por décadas. Desde el principio siempre se usó la obra médico-naturista y la obra
de la medicina para alcanzar al mundo. Bueno, concluyamos en oración y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Querido Señor, cuán agradecidos estamos hoy de habernos podido juntar. Yo estoy contento de tener un nuevo día. Mis hermanos están felices de haber tenido un lindo sábado y llegar al fin y comenzar su semana. Y Señor, vemos la tormenta formándose allá, Señor, muy cerca ya el horizonte, Padre. No está lejos, no es distante, ya está encima de nosotros, Padre. Vemos el mundo uniéndose en confusión, Padre. Han bebido del vino del furor de la fornicación de Babilonia. Los reyes de la tierra tienen una mente. Vemos al papado y los poderes religiosos, Señor, habiéndose juntado la última semana, Señor, para formar una nueva ley, la ley de la naturaleza, Señor. Y fueron al monte Sinaí allá para arrepentirse de los pecados del mundo contra la naturaleza. Padre, vemos todo esto que va a culminar en el clímax de la batalla contra ti, Señor, para deshacerse de tu nombre, deshacerse de tu ley, de tu sábado. Y queremos pedir, Señor, que tú pongas en nuestro corazón tus mandamientos, tu amor, que nos hagas firmes, Señor, que amemos tu palabra, que amemos, Señor, a Jesús, que anhelemos pasar mucho tiempo con nuestro Salvador, conocerlo personalmente, que te seamos fieles, Señor, en todo y que caminemos mano a mano contigo, Padre. Danos sabiduría, dale sabiduría a mis hermanos, Señor, que han de, Señor, salir de las ciudades. Muéstrales, Padre, que es urgente, que va a llegar el momento que no lo vamos a poder hacer. Ábrenos puertas, Padre, provéenos lugares donde podamos ir. Danos sabiduría, lo pedimos, Padre, para que podamos obedecerte en todo y así ser, Señor, parte de aquellos que no serán tocados por la mano del papado. Gracias, Padre. Bendícenos al separarnos y llénanos de gozo, lo pedimos por Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, un abrazo para todos.